Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y cosas buenas. Yo, por supuesto, estoy feliz de estar aquí con ustedes, listos para sumergirnos en un chisme, pero de los buenos. Y hablando de chismes, prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que está dando mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas, específicamente, en el universo de nuestros amados Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que a muchos de ustedes les encantan las historias de amor y drama, y déjenme decirles que esta tiene todos los ingredientes: celos, pasión, y un posible escándalo, o al menos, eso es lo que se rumorea. Hoy vamos a destapar la olla y a analizar a fondo el chisme que circula sobre Can Yaman y la supuesta despedida del profesor de italiano de Demet Özdemir. ¿Será verdad? ¿Será un simple rumor? ¿O hay algo más profundo detrás de todo esto? Antes de seguir, quiero pedirles algo: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde analizamos todo el drama y la actualidad de sus celebridades favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Empecemos por el principio. Para aquellos que no están tan familiarizados con el mundo de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores más populares y queridos del momento. Han protagonizado juntos la exitosa serie Erkenci, que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y muchos fans soñaban con que esa conexión fuera real fuera de la ficción. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Asterisco asterisco el ascenso a la fama, Erkenci y la conexión innegable asterisco asterisco. Para comprender la magnitud del chisme que hoy nos ocupa, es fundamental retroceder en el tiempo y recordar el fenómeno que fue Erkenci. La serie, estrenada en 2018, se convirtió en un éxito rotundo no solo en Turquía, sino en diversos países del mundo, incluyendo España, Latinoamérica y el Medio Oriente. La trama, centrada en la historia de amor entre Kandibit, un fotógrafo aventurero, y Sanem Aydin, una joven soñadora, cautivó a la audiencia con su mezcla de comedia romántica, drama y paisajes espectaculares. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla era electrizante. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo transmitía una conexión profunda, una atracción palpable que traspasaba la pantalla. Los fans, embelesados por esta conexión, comenzaron a soñar con que la magia de Erkenci se extendiera a la vida real. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, análisis de cada mirada y cada gesto, y la creación de montajes y vídeos que romantizaban la supuesta relación entre los protagonistas. La serie, además de su éxito televisivo, tuvo un impacto significativo en la carrera de ambos actores. Can Yaman, con su físico imponente y su carisma, se convirtió en un ícono de la televisión turca y rápidamente conquistó el corazón de millones de fans en todo el mundo. Demet Özdemir, con su belleza natural y su talento actoral, se consolidó como una de las actrices más prometedoras de su generación. Juntos formaron una pareja televisiva inolvidable, un dúo que marcó un antes y un después en el panorama de las telenovelas turcas. Asterisco asterisco los rumores de romance, la red social como campo de batalla asterisco asterisco. Durante el rodaje de Erkenci, los rumores sobre un romance entre Can y Demet fueron constantes. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación. Los fans, ávidos de noticias y detalles sobre la vida personal de sus ídolos, analizaban minuciosamente cada publicación, cada foto, cada vídeo. Se filtraban imágenes de los actores compartiendo momentos fuera del set, cenas románticas, paseos por la ciudad, miradas cómplices, risas compartidas. Cada uno de estos momentos era interpretado como una prueba irrefutable de su romance. Los hashtags como Almohadilla Canem, una combinación de los nombres de Can y Demet, se volvieron virales y alimentaron aún más la fantasía de los fans. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a analizar la relación entre los actores, a recopilar pruebas de su amor y a especular sobre su futuro. Los fans, a través de comentarios, encuestas y debates, expresaban su apoyo a la pareja, compartían sus sueños y anhelos, y alimentaban la llama de la esperanza de verlos juntos en la vida real. Por otro lado, los medios de comunicación, ávidos de audiencia, también se sumaron a la ola de especulaciones. Revistas, periódicos y sitios web de noticias dedicaron artículos, reportajes y análisis a la supuesta relación entre Can y Demet.
Las portadas de las revistas se adornaban con fotos de los actores y titulares sensacionalistas que prometían revelar los secretos de su romance. Sin embargo, tanto Can Yaman como Demet Özdemir siempre se mantuvieron muy cautelosos y reservaron su vida personal. Nunca confirmaron ni negaron los rumores, prefiriendo mantener la distancia entre su vida profesional y su vida privada. Esta actitud, lejos de extinguir la especulación, la alimentó aún más, creando un halo de misterio y expectación en torno a su relación. *** La intriga del profesor de italiano, el punto de inflexión ***. Y ahora entramos en la parte jugosa de la historia, el famoso profesor de italiano. Resulta que en algún momento de este periodo, Demet Özdemir, interesada en ampliar sus conocimientos y dominar el idioma italiano, comenzó a tomar clases. Para ello contrató a un profesor particular. Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Pues, no tanto. Según los rumores que circulaban con fuerza, el profesor de italiano de Demet no era cualquier persona. Se decía que era un hombre atractivo con el que Demet tenía muy buena conexión. Empezaron a surgir rumores de una posible amistad que iba más allá de las clases de idioma, y adivinen quién se puso celoso. Exacto. Can Yaman. Los rumores, alimentados por fuentes anónimas y por la propia imaginación de los fans, afirmaban que Can, al enterarse de la situación, se puso furioso. Se decía que la noticia había llegado a sus oídos a través de amigos en común o de personas cercanas al entorno de Demet. La idea de que Demet pasara tiempo con otro hombre, especialmente uno atractivo y con el que tenía una buena conexión, habría despertado los celos del actor. La historia tomó tintes aún más dramáticos cuando se rumoreó que Can habría ejercido presión para que Demet dejara de tomar clases con ese profesor. Algunos medios incluso afirmaron que Can habría intervenido directamente para que el profesor fuera despedido. Esta versión, que alimentaba la imagen de un Can Yaman controlador y posesivo, generó un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. *** Varias versiones, una verdad esquiva, ¿qué sucedió realmente? ***. Como suele suceder en estos casos, la verdad sobre la historia del profesor de italiano es difícil de determinar. Nunca hemos tenido una confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados. Tanto Can como Demet siempre han sido muy cuidadosos con su vida privada y no suelen hablar sobre sus relaciones sentimentales. Sin embargo, existen diferentes versiones de los hechos, cada una con sus propios matices y perspectivas. Versión 1. La amistad inocente Algunos afirmaban que el profesor de italiano era simplemente un buen amigo de Demet, y que la relación entre ellos no era romántica. Según esta versión, Demet valoraba la amistad del profesor y disfrutaba de sus clases, pero no existía ningún tipo de atracción ni interés romántico entre ellos. Los rumores sobre una posible relación serían, en este caso, fruto de la especulación y la exageración de los fans y los medios de comunicación. Versión 2. La chispa de la atracción Otros, por el contrario, insistían en que si había algo más entre Demet y el profesor. Según esta versión, la conexión entre ellos era innegable y la atracción era mutua. Los celos de Can, por lo tanto, serían más que justificados. Esta versión, alimentada por la imaginación de los fans y por la propia naturaleza de los rumores, pintaba un escenario de triángulo amoroso y de conflicto emocional. Versión 3. La interferencia de Can, emoticono besos. Esta es la versión más dramática y sensacionalista, que retrata a Can Yaman como un hombre celoso y controlador. Según esta versión, Can, al enterarse de la situación, habría utilizado su influencia y su poder para alejar al profesor de italiano de Demet. Esta versión, aunque no está confirmada, generó un gran debate y controversia en las redes sociales y en los medios de comunicación. La realidad, como suele suceder, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Es muy probable que nunca sepamos la verdad completa. Lo más probable es que existiera una buena conexión entre Demet y su profesor, que despertó ciertos celos en Can, pero que la situación no llegara a los extremos que se rumorearon. ¿Por qué generó tanto revuelo? Los factores clave ¿Por qué este rumor ha tenido tanto impacto y ha generado tanta controversia? Creo que hay varios factores que influyen. 1. La química innegable de Erkentzicus, como ya dije, la química entre Can y Demet en Erkentzicus era innegable.
Los fans soñaban con verlos juntos en la vida real y al saber de posibles romances con otras personas, la desilusión era inevitable. La idea de que Demet estuviera con alguien que no fuera Can, o viceversa, era algo que muchos fans no podían concebir. 2. La personalidad de Can Yaman Can es un hombre con una imagen muy fuerte, carismático, y con un carácter que a veces puede resultar intenso. Su temperamento, conocido por sus fans, alimentó aún más la idea de que fuera capaz de tener una reacción de celos tan exagerada. La imagen de Can como un hombre protector y posesivo, reforzada por su físico. Hoy su éxito encajaba con la narrativa del rumor. 3. La naturaleza de los rumores Los rumores, por definición, son inciertos y a menudo exagerados. En este caso, la historia del profesor de italiano se ha ido transformando y adquiriendo matices diferentes a lo largo del tiempo. A medida que el tiempo pasa, las especulaciones pueden adquirir proporciones épicas. La falta de información oficial, la especulación desenfrenada y la creatividad de los fans contribuyeron a la expansión del rumor. 4. El interés en la vida privada de las celebridades El público siempre ha sentido fascinación por la vida privada de las celebridades. En el caso de Can y Demet, dos actores muy queridos y exitosos, el interés era aún mayor. Los fans querían saberlo todo sobre sus vidas, sus relaciones, sus amores. El rumor del profesor de italiano, por lo tanto, satisfizo esa curiosidad y generó un gran interés mediático. 5. La competencia y el juego del poder En el mundo del espectáculo, la competencia y el juego del poder son constantes. El rumor del profesor de italiano podría haber sido alimentado por intereses ocultos, por rivalidades profesionales o por la necesidad de generar atención mediática. Las consecuencias y la evolución de las carreras ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues en primer lugar, que el mundo del espectáculo está lleno de rumores y especulaciones. No todo lo que se dice es verdad, y es importante tomar la información con pinzas. En segundo lugar, que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, y sigue siendo, innegable. Su conexión en la pantalla fue mágica, y por eso los fans siguen soñando con que algún día vuelvan a trabajar juntos o incluso con que confirmen una relación sentimental. Y por último, que los celos, sean o no justificados, son una emoción humana muy común. Todos, en mayor o menor medida, hemos sentido celos en algún momento de nuestras vidas. Es normal sentir protección por lo que queremos, pero es importante que no dejemos que los celos nos controlen y nos lleven a tomar decisiones de las que podamos arrepentirnos. ¿Qué pasó con el profesor de italiano? Pues honestamente no lo sabemos con certeza. Lo más probable es que nunca sepamos la verdad completa. Lo importante es que Can y Demet han seguido sus caminos profesionales y personales. Can ha cosechado grandes éxitos en Italia, protagonizando series como Viola come il mare y Sandokan, y Demet ha protagonizado otras exitosas series turcas, como Doğu Unep Kaderindir y Anfara. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir El tiempo ha pasado y tanto Can Yaman como Demet Özdemir han construido carreras sólidas y exitosas. Han demostrado su talento actoral y han conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Can Yaman Después del éxito de Erkencikus, Can Yaman decidió emprender nuevos desafíos profesionales. En 2019 se trasladó a Italia, donde ha protagonizado varias series y ha ganado una gran popularidad. Su físico, su carisma y su dominio del idioma italiano le han abierto las puertas del mercado internacional. Can ha participado en proyectos importantes, como Viola come il mare, donde compartió pantalla con Francesca Chillemi, y Sandokan, una nueva adaptación de la famosa serie de aventuras. Su éxito en Italia demuestra su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y mercados. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado su carrera en Turquía, protagonizando varias series exitosas. Ha demostrado su versatilidad actoral y ha consolidado su posición como una de las actrices más populares del momento. Demet ha participado en proyectos como Doğu Unep Kaderindir, donde compartió pantalla con Ibrahim Çelikkol, y Anfara, donde compartió pantalla con Engin Akyurek. Sus interpretaciones han sido elogiadas por la crítica y han demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes. La posibilidad de un reencuentro profesional A pesar de los rumores y las especulaciones,
tanto Can Yaman como Demet Özdemir han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han demostrado profesionalismo y madurez, y han evitado cualquier tipo de conflicto o controversia. Los fans, por su parte, siguen soñando con un posible reencuentro profesional. La idea de verlos juntos de nuevo en una serie o película genera una gran expectación y entusiasmo. Sin embargo, hasta el momento, no hay ningún proyecto confirmado que los reúna. *** Reflexiones finales, el poder de la fama y los rumores ***. En conclusión, la historia del supuesto celo de Can Yaman por el profesor de italiano de Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo los rumores y las especulaciones pueden influir en la vida de las celebridades. La falta de información oficial, la interpretación de los fans y la influencia de los medios de comunicación contribuyeron a la expansión de un rumor que generó un gran debate y controversia. Lo importante es que Can y Demet han seguido sus caminos profesionales y personales, y han demostrado su talento y su profesionalismo. El éxito de sus carreras es un testimonio de su dedicación y su capacidad para superar los obstáculos. Los celos, sean o no justificados, son una emoción humana común. Es normal sentir protección por lo que queremos, pero es importante que no dejemos que los celos nos controlen y nos lleven a tomar decisiones de las que podamos arrepentirnos. Finalmente, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje por el mundo de los chismes y las especulaciones. Recuerden que todo lo que compartimos aquí está basado en rumores, especulaciones y noticias que circulan en los medios, por lo que es importante tomarlas con cautela. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Y ahora sí los dejo con muchas ganas de saber qué piensan ustedes. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta historia, qué creen que pasó realmente, y qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.